Enviamos un cordial saludo al licenciado Jaramillo Darwin Enrique. Nosotras somos estudiantes del segundo semestre de Psicología Educativa Paralelo C y hoy hablaremos del filósofo Jean-Paul Sartre. A este filósofo francés lo recordaremos como el padre del existencialismo, cuyo pensamiento fue fundamental para un insoslayable ejercicio de autonomía e independencia intelectual, colectiva y personal. Hizo que la filosofía y la literatura sean un compromiso con las luchas sociales y políticas. Según algunos críticos, tuvo sus logros y errores, pero nunca, como dijo Louis Althusser, aceptó el más mínimo compromiso con el poder, porque estaba convencido de que las personas vienen a este mundo para ser libres. Así, Jean-Paul Sartre se convirtió en un filósofo de la libertad. Sus frases célebres son las siguientes: somos lo que elegimos ser, somos libres para elegir y ser lo que deseamos ser. Es por eso que, al ser libres y tener una conciencia no condicionada, siempre se puede cambiar, la historia también se puede cambiar. Pero para eso, como dice Sartre, hay que recuperar esa libertad. El hombre vive alineado, pero antes de alinearse fue libre. Es posible la alineación porque antes existió la libertad. Lo que hay que hacer es volverla a conquistar. Jean-Paul Sartre, el máximo exponente de la filosofía existencialista. Este pensador francés está considerado como uno de los grandes filósofos del siglo XX y uno de los impulsores de una corriente filosófica conocida como existencialismo ateo. En 1964, su obra fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura, un honor que el escritor decidió rechazar. El pensamiento filosófico de Sartre sentó las bases de una nueva corriente, la humanista existencial, y su postura basada en la responsabilidad del ser humano por encima de sus actos. El autoconocimiento y su famosa idea de pienso luego soy marcarían un antes y un después en la literatura existencialista mundial. En su obra sobresale la defensa de la libertad humana, basada en que el ser humano no está predeterminado y es quien construye su propio destino. Si bien sus obras filosóficas exponen la teoría, las obras literarias permiten captar en qué consiste su pensamiento llevado a la experiencia. Entre estas obras, El ser y la nada sobresale como la base de su pensamiento filosófico. Las primeras obras filosóficas de Sartre desarrollan la filosofía existencial. La última obra intenta expandir su pensamiento inicial al ser humano en sociedad y establece un diálogo con el pensamiento de Marx. El ser y la nada, 1943. La obra fue publicada al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1943. Es el libro que expone con rigor en qué consiste el existencialismo de Sartre o como él prefería llamarlo, la filosofía de la existencia, y permite comprender plenamente sus obras literarias. El ser y la nada se divide en cuatro partes: el problema de la nada, el ser para sí, el para otro y tener, hacer y ser. El existencialismo es un humanismo, 1946. La obra está basada en la muy exitosa y concurrida conferencia expuesta por Sartre. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, es un manifiesto que explica en un lenguaje sencillo en qué consiste su existencialismo. Expone en qué consiste la libertad del ser humano, que es libre de escoger su propio destino. Pero esto es necesariamente implicador en asumir con responsabilidad las consecuencias de todas sus decisiones. Crítica de la razón dialéctica, 1960. En este libro, Sartre desarrolla el concepto de existencialismo marxista. En él considera que la libertad humana es el contexto histórico y la relación del ser humano con su mundo natural, que necesariamente implica enfrentarse ante la escasez de bienes y recursos. Concluye que el hombre solo puede ser realmente libre en la sociedad en la medida en que logre responder ante dicha escasez. Entre sus obras literarias, también Sastre tenía además, escribió novelas, obras de teatro, ensayos, crítica literaria y biografías.
Las obras que desarrollaron fueron con ejemplificación. El existencialismo no raya en ser una propuesta subjetivista, en extremis. El existencialista funda su certeza con el cogito para, a diferencia de Descartes, no propone fundamentar una subjetividad absoluta, sino que plantea que la verdad fundada en el cogito le permite a la persona descubrirse a sí mismo distinta de las cosas y descubrir al otro y a los otros como personas. Por lo tanto, el existencialismo se convierte así en un humanismo que da una dignidad al hombre, y no es un materialismo que le convierte a un objeto, pues en que resalta la existencia del sujeto individual, usa su misma subjetividad, no se entiende sino comprometido en la existencia de los otros. El existencialismo ateo de Sartre considera la no existencia de Dios y se provoca que el ser humano tome conciencia de que está solo y por ello el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Es el hombre el que debe asumir su existencia libremente y su estar en el mundo le obliga a crear, a construirlo, por lo tanto, a inventar los valores. Por cuanto los valores metafísicos radicados en la divinidad ya no están, y además, podemos decir que nosotros inventamos los valores, pero esto no significa más que eso. La vida a priori no tiene sentido. Antes de que ustedes vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darle un sentido, y el valor no es otra cosa que este sentido que ustedes eligen. Gracias.